Pueden sentarse, hermanos y amigos que nos visitan. Gracias al Señor porque podemos decir que estamos por Cristo firme. Estos tiempos el mundo quiere atemorizarnos, pero el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y gloria sea a Él. Quiero que vayamos a Judas y vamos a leer del versículo 21 al 23. Desde el 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Repito, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolo del fuego; y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Te damos gracias, Señor, porque si estamos firmes no es por nuestra fuerza, sino por ti. Y en esa, Señor, en esa bondad que tú has tenido para con nosotros, tú nos has sustentado y nos has bendecido. Y podemos decir, gracias, Padre, por tus bendiciones. Ahora te pedimos, oh Dios amado, que tú en esta mañana pues prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Que supla la debilidad de tu siervo con tu poder para exponerla. Y que prepare nuestros corazones para recibirla. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude en todo esto. Y que la presencia tuya, Padre, la de tu Hijo amado y el Espíritu Santo, esté con nosotros. Y tus ángeles ministrando a nuestro favor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando la carta de Judas y casi hemos llegado al final de ella. Ya nos quedan solamente los versículos de la doxología para la próxima predicación. Pero como veíamos en el mensaje pasado, el cristiano no es para espectadores. El cristianismo, hermano, no es para personas espectadores. Es una fe que nos dice que participemos, que nos levantemos y que hagamos algo. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Es verdaderamente cierto que aunque aprendamos cuánto oímos la palabra de Dios, solo mostramos que hemos aprendido la palabra de Dios cuando comenzamos a actuar conforme a esa palabra en nuestras vidas. Así que no nos limitemos a que se quede en nuestra mente el mensaje que escuchamos, los mensajes que escuchamos en la iglesia o en otros lugares, siempre y cuando ese mensaje sea conforme a la palabra de Dios. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Intentemos realmente actuar poniendo en práctica lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y a través de sus siervos llenos del Espíritu Santo. Los versículos 22 y 23 son, hermano, del anterior par de versículos 20 y 21 que veíamos en Judas diciendo lo que debemos hacer con nosotros mismos como cristianos. Recuerden que hablamos lo que debíamos hacer nosotros con nosotros mismos como cristianos en el mensaje pasado. Ahora en estos versículos Judas nos está diciendo lo que los cristianos debemos hacer con los demás. Judas nos está diciendo lo que los cristianos debemos hacer con los demás. Como ya sabemos, el trasfondo de esta carta es que hay falsos maestros amenazados para causar grandes daños en la iglesia. Falsos maestros dentro de la iglesia que quieren causar grandes daños a la iglesia. Dios lo va a juzgar, hermano, como veíamos, como decía el pastor Huáscar. Ahora permíteme recordarte el tema del libro. El tema del libro está hablando contra los falsos maestros. Estos falsos maestros han entrado encubiertamente en la iglesia y están diciendo que la gracia de Dios es tal que uno puede vivir una vida cristiana sin importar cómo viva. Como pasó con una señora que se dice ser pastora y está en ese grupo que está frente al palacio diciendo que hay una sierva de Dios. No es el Dios que nosotros conocemos según su palabra.
Están enseñando que la inmoralidad es una opción viable para el cristiano, que el aborto es una acción viable para el cristiano, que las 3 causales es una acción viable para el cristiano. Pero esto, hermanos, sabemos nosotros que está siendo sustentado por ONG liberales que quieren destruir lo que es el testimonio de Cristo. Y tristemente están utilizando a muchas personas que se llaman ser cristianos. Judas rechaza con vehemencia estas ideas. Al contrario, por nuestra palabra y nuestras vidas debemos contender, o sea, para el bien de la palabra de Dios y para el bien de nuestra vida. Judas nos dice en el versículo 4 que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Cómo debe hacer esto un miembro medio de la iglesia? En primer lugar, Judas nos dice en los versículos 20 al 21, como vimos la semana pasada, que tenemos responsabilidad hacia nosotros mismos. Debemos edificarnos en la verdadera fe, ese es el conjunto de enseñanza que tenemos, de manera que no seamos engañados. Debemos ser personas de oración. Qué difícil, hermano, se le ha hecho al pueblo de Dios orar en estos tiempos. Pero debemos ser personas de oración. Debemos aferrarnos a Cristo con una fe personal y conservarnos en el amor de Dios, en el ambiente de la iglesia, el amor de la iglesia, el amor de todos nosotros. Debemos fijar todo el tiempo nuestros ojos en el hecho de que un día Cristo volverá. Y por tanto, eso nos mantiene en esperanza, hermano. Una esperanza que es verdadera, que es cierta, porque todo lo prometido en su palabra se ha cumplido. Pero habiendo dicho esto, que somos responsables de nosotros mismos, ahora Judas nos dice que también tenemos responsabilidad con los demás, con los de afuera. Los versículos 22 y 23 que leímos, y lo vuelvo a repetir, dice lo siguiente: algunos que dudan convencerlo, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas nos está llamando a levantar y hacer todo lo que podamos para cuidar a los demás. Estos son tiempos peligrosos, como hemos venido hablando. Tiempo peligroso para todo. Así que cuida de los demás, cuidemos de los demás y tratemos de ayudarlo. Eso es lo que Judas está diciendo. El espíritu de los tiempos que estamos viviendo es más bien, cuídate a ti mismo y que cada cual que se cuide en ello. No, hermano. La iglesia es responsable de cuidarlo entre nosotros y aún cuidar a los que están allá afuera. Es nuestra responsabilidad. Esa actitud puede influir en los cristianos de la iglesia como una forma egoísta, espiritual, de decir, no, que se cuide cada quien como quiera. No, hermano, la iglesia no está para que cada quien se cuide como quiera. Somos un cuerpo que nos ayudamos entre nosotros, nos sustentamos y ayudamos a los otros como cuerpo. Y Judas está subrayando el hecho de que esa es exactamente la forma de dejarle el campo libre a los falsos maestros. Cuando no ayudamos a los demás, le dejamos el campo libre a los falsos maestros. Siempre hay personas solitarias, necesitadas y confusas, tanto dentro de la iglesia como a nuestro alrededor. Si los cristianos serios que se preocupan por sostener patrones bíblicos de doctrina y conducta no se acercan a ellos y les ofrecen su amistad, y le ofrecen su amor, y le ofrecen la palabra de Dios, entonces podemos estar seguros de que los falsos maestros y sus seguidores van a ganar la batalla. Van a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque el que está allá afuera, y muchos creyentes también, son vulnerables. Y el diablo va a tratar de devorarlos. Cuidar de los demás es, por tanto, un segundo paso práctico que debemos dar los cristianos normal y corriente para contender ardientemente por la fe. Cuando hablo de cristiano normal y corriente, cualquier hermano tiene que estar preparado para ayudar a los demás. Responsabilizando a los hermanos siempre resulta cómodo, hermano. Como en la mayoría de la vida cristiana, implica sacrificio. Pero recuerden el sacrificio de Cristo. Haya pues en vosotros, dice Filipenses capítulo 2, este sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo Dios se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para traernos a nosotros la salvación. Dejó su trono. Y eso mismo se nos pide a nosotros. Y es lo que Judas está diciendo aquí. Judas nos está desafiando a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó para ayudar a los demás.
Oh, pastor, pero hay mucha gente malagradecido. Bueno, ahí están los 10 leprosos. El Señor sabía que había 9 que no iban a agradecer, pero había uno que sí iba a agradecer. Pero el Señor le hizo la obra para todos. Y uno vino arrepentido. Y eso fue suficiente. Y quiero, hermano, en estos versículos tenemos a Judas ordenando 4 cosas, como lo vimos en los mensajes pasados. En primer lugar, debemos mostrar compasión, desde el versículo 22. En segundo lugar, debemos mostrar urgencia a otro salvar, arrebatándolo del fuego, dice el versículo 23. En tercer lugar, debemos mostrar sensibilidad, de otro tener misericordia con temor. Pero sobre todo, debemos mostrar pureza, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Cuando se desencadenan los problemas y las falsas enseñanzas alrededor de la iglesia, debemos no solo cuidar de nosotros mismos, sino también tratar de ayudar activamente a otros. ¿Y cómo encontramos la respuesta para esto, hermano? Examinando estas 4 ordenanzas que Judas nos da en estos versículos. En primer lugar, debemos mostrar compasión. Dice el versículo 22, mostrar compasión, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, con los que andan perplejos o confundidos. A veces la falsa enseñanza hace que las personas duden. Incluso la falsa enseñanza pone a dudar muchos hermanos. La falsa enseñanza nueva e introduce a la gente que no ha escuchado bien la palabra de Dios a vivir con ciertas dudas. Y pueden decir, ¿está equivocado hasta ahora? ¿Podría mi vida cristiana haber sido mucho mejor si hubiera entendido ese nuevo enfoque que me están dando esta gente para vivir una vida más tranquila en el Señor? Hermano, y vemos que esta gente está confusa, se han dejado confundir. Pero esta situación puede resultar peligrosa, porque la duda no es igual que la incredulidad. Porque la duda no es pecado. Nuestra respuesta a esa persona que duda no debe ser desecharla. Y hay personas, nosotros vemos personas en la iglesia que vienen con muchas dudas. Y nosotros no podemos desechar a esa persona, sino que debemos ser pacientes con ellos. No es decirle, pero qué necio tú eres un hereje. No, porque muchas veces le decimos eso porque hay personas que tienen dudas contra ciertos temas de la Biblia. Algunas iglesias, por supuesto, no permiten que nadie duda o se cuestione nada. Pero nosotros debemos ser como los bereanos, que escudriñamos la palabra para ver si son verdad, hermano. Hay mucha gente que dice, sabemos lo que creemos, hermano. Nosotros, ¿por qué tú dudas de lo que creemos, hermano? Porque estamos en un mundo peligroso y las dudas son lícitas. Entonces, lo que sucede entonces es que si la persona de la iglesia se encuentra con dificultad en su fe, si no entiende algo de la palabra de Dios que lo está llevando a dudar y se guardan esas dudas para ello, entonces hay peligro. Sus luchas quedan ocultas por temor a los otros o lo que los otros pudieran pensar de ellos. Mira, esto tanto tiempo que tiene y mira, todavía está dudando. Se supone que es más espiritual limitarse a aceptar lo que se dice desde el púlpito y no reflexionar profundamente nunca acerca de nuestra fe. Hermano, debemos reflexionar, debemos escudriñar, debemos cuestionar. Y así aquellas dudas, cuando están en la persona, comienzan a acumularse. Nunca se tratan y de esta forma, estos amados cristianos caen en una enfermedad espiritual y se vuelven débiles. Porque dejamos progresar la infección de la duda en nuestros cuerpos. El virus se vuelve que ninguna vacuna puede curarlo. Con frecuencia puede darse el caso de que hay iglesias que están más orgullosas de su sana doctrina. Esas iglesias, hermano, muchas veces albergan a muchas personas, a muchas almas afligidas, porque como ellos tienen la doctrina, ya nadie se quiere cuestionar. Pero la realidad ha desaparecido de su fe porque no se ven capaces de enfrentar a preguntar con sinceridad y honradez, ¿por qué estas cosas? No, dice Judas, nuestra respuesta
a la duda es mostrar compasión, es decir, ser amable y comprensivo. Debemos crear una atmósfera en la iglesia que resulte agradable para que las personas sientan que pueden plantear sus preguntas, que pueden confesar sus temores y sus dudas. Así, aquellas dudas y temores salen de la superficie y se pueden tratar. Se puede responder a sus preguntas colaborando en una comunión afable con ellos. Y así como las personas pueden salir de la confusión y conocer hacia dónde deben caminar. Una iglesia donde las personas se temen y donde se responde a la duda con dureza es una iglesia que obliga a los creyentes a luchar solos. Y nosotros no estamos para luchar solos. Somos un cuerpo y cada uno nos dolemos. Y lo más pequeño, lo más insignificante de nuestro cuerpo nos crea grande dolor. Una vez vi al hermano Francis que gritó grandísimo porque se dio un poquito en una uña clavando un clavo por ahí. Porque hasta una pequeña parte del cuerpo es importante, hermano. Una iglesia donde las personas se temen y donde se responde a la duda con dureza es una iglesia obligada, que obliga a los creyentes a luchar solos. Son blanco perfecto de los falsos maestros que vienen con el cálido apretón de mano y comportamiento amigable. Se parecen al hijo de David, a Absalón, que cuando le daban un consejo y ellos estaban con duda, iban un día a Absalón y Absalón no le pasaba la mano. Y eso dividió el reino. Por eso nosotros debemos mostrar compasión con los que andan con dudas y ayudémoslos. Recordemos las dudas de Tomás, quien había estado con el Señor Jesucristo y con otros discípulos durante 3 años. Los demás habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Pero cuando le dijeron a Tomás que había estado ausente, lo que había ocurrido, él dudó de que sus afirmaciones fueran ciertas. Cuando el Señor Jesús escuchó aquellas dudas de Tomás, podía haber dicho, pero tiene 3 años conmigo, ha visto muchísimas cosas, ¿por qué está dudando? No, el Señor no hizo eso, hermano. El Señor Jesús no fue severo cuando escuchó aquellas dudas de Tomás. Si no viera sus manos la señal de los clavos, no creeré. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sácanos de aquí del grupo. No, ven a ver mis manos y mira mis heridas. Compruébalo tú mismo. ¿Y qué pasó con Tomás? Salió de sus dudas. Y entonces aprendemos de Cristo que Él es clemente, misericordioso y debemos seguir los pasos de nuestro Maestro. Él fue amoroso para cubrir las dudas, sacar de confusión a todos los que estaban en problemas. Y Judas nos dice mostrar compasión con los que andan con dudas, como especialmente en los días en que predominan las falsas enseñanzas. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudar a los que son débiles, a los que tienen dificultades, a los que no dicen, ¿cuánto tiempo? No, hermano. Hay personas que tienen años sentados en un banco y no han crecido. Y siempre van a estar haciendo preguntas. A responderle con amor para que su vida no se destruya. O venga un falso maestro y lo agarre y dice, no, es que esa iglesia no tiene compasión. Y te lleva a esa persona de esa supuesta compasión y destruyan su vida. En segundo lugar, debemos mostrar urgencia. Dice, a otro salvar arrebatándolo del fuego, dice el versículo 23. Tenemos que estar activos y hacer frente a nuestra responsabilidad, no solo con los cristianos dentro de la iglesia, sino también, hermano, con los no cristianos de afuera de la iglesia. ¿Y qué nos dice eso, hermano? Que tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio de salvación del Señor Jesucristo a aquellos que no han creído. ¿Para qué? Para que no se vayan al infierno. ¿Por qué dejó el Señor Jesucristo a la iglesia en la tierra cuando la mayoría de los casos pueden resolverse en el cielo? Simplemente porque nos dejó aquí como testigo. La gente se dirige a la perdición eterna. Van camino al infierno y no son conscientes de ello, caminando cegados hacia ese abismo. Y tú y yo tenemos una responsabilidad de evitar que se vayan al infierno. Hay pastores que no son elegidos. Yo no sé de eso. El que sabe quién lo eligió fue Dios. Yo tengo que predicar el evangelio. La cuestión principal es que las personas pueden ser salvas
Hermano, la destrucción de Sodoma y Gomorra es un aviso del fuego eterno, como dijo Judas en el versículo 7. Allá donde van destinados nuestros amigos no cristianos por desgracia. Hagamos algo por ellos. Sodoma y Gomorra, como está este mundo, fue destruido en el infierno. Y muchos de nuestros amigos van a ser destruidos en el infierno porque nunca le predicamos. Y Judas suena como una voz de alarma y al mismo tiempo nos recuerda que Dios aún sigue salvando a los pecadores. Los sigue rescatando del infierno. Y hay esperanza para nuestros amigos a los cuales no estamos predicando, pero tenemos que hacer algo y tratar de, con urgencia, hacer algo por ellos. Por eso decíamos que una iglesia pasiva no va para ninguna parte. En día que hay tantas religiones falsas y enseñanzas que van de puerta en puerta, no es sorprendente que muchos cristianos no quieran recibir, y también por el testimonio de las cosas que están haciendo muchos supuestamente cristianos. Por eso hablamos del testimonio nuestro la semana pasada. Por eso para muchos inconversos es muy difícil de tragar el Evangelio de Cristo. Y aparentemente, humanamente hablando, se trata de algo imposible. El no cristiano desea ver alguna prueba que merece la pena invertir tiempo en tomarse en serio la creencia que tú dices tener. Y la mejor manera de proporcionar esa prueba es por medio de una vida cristiana que se asemeje a la vida de Cristo. Vivir en amistad ante los ojos de nuestros amigos y vecinos no convertidos. Vivir en amor para con ellos. Esa es la forma de conseguir llamar la atención y de que escuchen adecuadamente el Evangelio de Cristo. Debemos actuar como verdaderos cristianos para que esos amigos que se van al infierno vean que somos diferentes por la obra transformadora de la gracia de Dios. Hermano, pensemos en Sodoma y Gomorra un rato. Cuando los ángeles llegaron a salvar a Lot con su familia, como recordará, le preguntaron a Lot, ¿tiene a alguien aquí, alguno más? ¿Qué hizo Lot, hermano? Lot entonces fue a su yerno y le dijo, Jehová va a destruir esta ciudad. Pero como Lot se ve contaminado con la forma de vida de la ciudad, ¿qué pasó con los yernos de Lot? No le hicieron caso. Y a veces mucha gente no hace caso porque nos comportamos de manera que no glorifica a Dios. Y la Escritura dice que parecía como si se burlaran. Así se quedaron allí y no le hicieron caso, siendo destruido en el juicio. Culpable el testimonio de los hermanos, que por nuestro testimonio nadie se vaya al infierno. Nuestros amigos no cristianos tienen, esposos y esposas también, tienen que ver que somos serios porque vivimos la vida santa para convencer de que nuestro Dios es un Dios de amor que salva a los pecadores. Tiene que poder ver una vida cristiana que no está arraigada en este mundo y en el amor de las cosas materiales para convencerse de la vida eterna y del mundo venidero. Verdaderamente nos tomamos la vida en serio porque Jesús en verdad ha resucitado de los muertos como el Salvador de los pecadores. En otras palabras, han podido ver un estilo de vida que verdaderamente encaja con el Evangelio, que es diferente. ¿Eres salvo según lo que estamos diciendo? Tómate en serio esto. Judas nos está diciendo que las llamas de juicio eterno no son imaginarias. Hay un infierno que llegará, hay un juicio que por eso murió Jesús. Murió porque hay un juicio de pecado y cargó con ese juicio sobre él en lugar de todos aquellos que creen en él. Pero todos los que no creen en él deberán enfrentarse al juicio. Por eso, si aún no está en Cristo, te invitamos hoy a que venga Cristo porque tú eres reo de ese juicio y por eso Dios te trajo aquí a la iglesia para escuchar esta palabra. Tienes que abrir tu corazón a Dios e invocarle para que te salve, que te saque de allí. Tomemos en serio esto, también prediquemos para sacar a esas personas del infierno. Cristo se lo tomó tan en serio que fue a la cruz por los pecadores. Se trata de algo serio, hermano. No es cierto, no es una broma, por tanto debemos mostrar urgencia, como dice Judas, para aquellas personas que se están perdiendo.
para aquellas personas que necesitan de nosotros. Pero en tercer lugar, no solo debemos mostrar compasión con aquellos que dudan y un sentimiento de urgencia a aquellos que se encaminan al infierno, sino también sensibilidad. Dice, de otro tener misericordia con temor. Dice el versículo 23. De otro tener misericordia con temor. Y esto parece una combinación de las dos cosas anteriores. Al comenzar con estas palabras y de otro, parece que Judas tiene aquí en mente a otro grupo independiente de personas. Probablemente esté pensando en aquellos que se han apartado de la fe cristiana. Y a Judas le preocupan que hayan retrocedido. Hermano, y debe preocuparte a ti que muchas personas que estuvieron con nosotros hayan retrocedido. Tenemos que mostrar sensibilidad para con ellos. Podemos pensar que estas personas han sido afectadas por las falsas enseñanzas y se han apartado del Salvador. Quizás se le haya prometido alguna experiencia especial en una iglesia especial y no ha funcionado y se han apartado de Dios. Quizás se hayan desanimado cuando la sanidad que se les prometió como segura, solo con que ejercieron la suficiente fe, no se materializó. Quizás hayan escuchado hablar de un predicador o algún predicador de la prosperidad que lo que hacen es encantar a las personas con sus supuestas fuentes de riqueza, que son ellos los que se hacen ricos. Así que a causa de esos desencantos, estas personas lo han rechazado todo. Se han alejado de Cristo y han llegado a la conclusión de que el cristianismo no es cierto, diciendo, y decidieron volver al mundo. Y esa clase de cosas ocurren, hermano. O quizá hayan sucumbido a la clase de falsas enseñanzas a la que Judas se opone y que transforma la gracia de Dios en licencia para la inmoralidad, como está pasando en el día de hoy, que están cogiendo la palabra de Dios y haciendo juego de ella y están haciendo licencia dentro de las iglesias para la inmoralidad. Quizá hayan luchado con un determinado pecado durante años, pero los falsos maestros le han convencido de que es posible practicar ese pecado con toda libertad y seguir siendo cristiano. Porque tú eres un cristiano carnal. No, hermano, tú eres un cristiano, tú eres un carnal. Y han seguido ese camino descubriendo que los sentimientos de culpa no se pueden suprimir. En cambio, cuando se ponen delante de Dios para orar, tienen remordimiento de conciencia. Y al no poder aguantarlo, se apartan de Cristo desesperados y abandonan todas las pretensiones de ser un cristiano. Y los que retroceden vuelven al mundo, salen de la iglesia. Y cuando Judas escribe, y de otro tener misericordia con temor, me parece que tiene en mente precisamente a esta persona. Por eso cuando nos acercamos a ellos que se han apartado y sabemos que están, como conocemos, viviendo en pecado profundo, tenemos que ir, no reprochándole inmediatamente, sino con amabilidad, con el amor de Cristo, para que nos escuchen y su vida sea transformada por la palabra de Dios y vuelvan al camino del Señor. Tenemos que ser sensibles. Y es necesario tener misericordia, para al mismo tiempo es necesario mostrar que hay que temer al Señor y que Él no es alguien con quien se puede jugar. Hay que tener las dos cosas: sensibilidad y enseñar el temor a Dios. Por eso, no debemos ser ni tolerantes, misericordiosos, ni totalmente severos, sino sensibles a donde está cada persona, combinando la misericordia con el temor. Se nos dice que tengamos misericordia de ellos, que vayamos y averigüemos lo que hay en ellos. ¿Lo hacemos? ¿Te has preocupado por ese hermano que tú sabes que está en un pecado profundo? No para criticarlo, para acercarte a él y decirle, mira, tú sabes dónde tú estás. Y él lo sabe, pero necesita escucharlo de nosotros y Dios puede traerlo al arrepentimiento. ¿Le mostramos aún que le amamos aunque haya dejado la iglesia? Conozco personas que estuvieron con nosotros que se han apartado groseramente del Señor. Sin embargo, cuando he hablado con ellos y otros hermanos han hablado con ellos con amor,
ellos reconocen su pecado. Ahora nos queda orar para que vuelvan al Señor. Lucas 15 nos habla del pastor que dejó las 99 ovejas para ir a buscar a la que se había perdido. Y cuando fue y la encontró, estaba casi destruida. Y el Señor la cargó en sus hombros y la trajo de nuevo al redil. Muéstrale a ese pecador que se ha apartado de la iglesia y que sus pecados lo han ahogado, que Dios aún le ama y lo seguirá amando. Pero quiere que se arrepienta. No lo desprecie por lo que le ha ocurrido. Porque si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo podríamos estar igual o peor que esa persona. Para que te lo sepa. Ten misericordia de ellos y ora porque el Señor te le dé palabra correcta cuando hables con ellos y cuando lo vea. Pero mezcla esa misericordia con temor. Que no piensen que se salvan porque antes solían ir a la iglesia, sino porque van camino al infierno. Que se den cuenta de que tiene que haber una fe viva y creciente en el Salvador. Que esa es la única señal válida de una verdadera salvación y que deben arrepentirse y volver a Él si no quieren perderse. Por tanto, necesitamos franqueza y sensibilidad para conocer la manera correcta cómo acercarnos a aquellos que se han apartado. No podemos hacer muchas cosas, solamente lo que nos es posible. Pero si por la bondad de Dios el que se ha apartado escucha y regresa a la iglesia, entonces como iglesia recíbele, perdónala y no lo desprecie. No es que lo hagamos una fiesta tampoco, porque a veces le hacemos una fiesta y no vemos frutos de arrepentimiento. Pero recibirlo en amor. Porque a veces nosotros vemos una gente que se ha apartado y viene a la iglesia y queremos hacerle un micromeeting y buscar un cómo para... No, hermano. Recibirlo correctamente, pero en amor. Recibirlo correctamente, pero en amor. Perdonarle, olvida y ámale como fue amado el hijo pródigo con su padre cuando regresó. No seamos como el hermano mayor de la parábola que se creía justo y pensaba que era buenísimo, pero no le agradó ver el retorno del hijo pródigo, sino que se dedicó a condenarle. Muestra misericordia mezclada con temor. Sé sensible, dice Judas, y quizás al leer estas palabras venga a nuestra memoria rostro y nombre de personas que se han apartado. Si es así, tenemos que orar por ellos, amarlos y buscarlos. Amarlos y buscarlos. Sin embargo, la mención del temor debe ir también unida a lo que sigue. Nosotros mismos debemos tener cuidado. Es cierto que no debemos presumir de nosotros mismos. Al rescatar a aquellos que han caído, debemos estar atentos y temer caer nosotros mismos. Ninguno de nosotros está libre de caer si no cuidamos nuestras vidas, como vimos en el mensaje pasado. Haciendo la palabra de Dios, orando, teniendo comunión en la iglesia. Por tanto, al responsabilizarnos de otros debemos mostrar compasión, urgencia, sensibilidad y sobre todo, en cuarto lugar, aborreciendo aún la ropa que contamina su carne. Debemos mantener un odio piadoso hacia el pecado. A las personas que estamos tratando de ayudar deben ver en ti un cristianismo sincero y recto. Pero al mismo tiempo debe tener cuidado. Los que dudan han sido invadidos por ideas falsas. Ten cuidado de no ser contaminado tú también. Hemos escuchado, hermano, en nuestra teología que estudiamos, del calvinismo y el arrianismo. Arrio fue a convencer, era un calvinista que fue a convencer a un humanista, a uno que creía que uno se salva por sí mismo, y esa persona convenció a Arrio, y Arrio se convirtió a él, y dejó la verdadera fe. Ten cuidado, hermano, que ellos no te convenzan a ti, por eso debes fortalecerte en la palabra de Dios, y saber conocer la palabra de Dios.
Los que no son cristianos muchas veces o que se han apartado están muy mal influenciados. Ten cuidado de no introducirte en el mundo tú también. Puede que los que retroceden te digan, bien, está donde tú estás y el mundo es mucho mejor. Y eso, hermano, puede ser que Satanás tome control de esas cosas y nos engañe. Te pueden embaucar o nos pueden embaucar y engancharte si no tenemos cuidado en lo que ellos han creído. La frase aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne es una especie de metáfora para decir, tened mucho cuidado y sé consciente de que tiene que sacar a esa persona de su impiedad y hacerla volver a la pureza de Cristo. Pablo nos exhorta de forma similar al tratar de ayudar a aquellos que han caído. Pablo nos exhorta en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sea engañado como ellos fueron engañados, y te vayas de boca junto con ellos. Nosotros nos hemos desnudado del viejo hombre para vestirnos del nuevo que es Jesucristo. Debemos vivir con la ropa limpia que el Señor nos ha proporcionado. Y esa es toda la gracia de Dios. Concluyendo, hermano. Judas, pues, nos ha exhortado a contender por la fe, responsabilizando de los demás. Nos ha dicho que mostremos misericordia, urgencia, sensibilidad y pureza. Bueno, pastor, pero eso es para los pastores. No, hermano, eso es para toda la iglesia. Esas son palabras para los ancianos. No, eso, hermano, eso es toda la iglesia que tiene que involucrarse en esa labor. Deducimos que su intención en Judas es llamarnos a todos a responsabilizarnos de los demás. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Todos los miembros de la familia tienen una responsabilidad hacia los demás miembros. Sí, los ancianos tienen una responsabilidad especial, pero a todos nos corresponde una parte aquí. Por tanto, tenemos 4 mandamientos clave: misericordia, urgencia, sensibilidad y pureza para nosotros. Y usted dirá, ¿y habrá alguien que pueda ejercer estas 4 cualidades? ¿Habrá alguien que pueda unir esa cualidad en su vida? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Él era Cristo, sí. Él mostró esa misericordia para con su pueblo. Esa misericordia, urgencia, sensibilidad y pureza. Por eso Él nos puede decir, venid a mí, todo aquel que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Él pudo decir eso, hermano. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Nos dejó ese ejemplo de amor para que sigamos sus pisadas. Es nuestra obligación, es nuestro deber buscar a los que se han extraviado, a los que dudan, a los que se han perdido. Es nuestro deber hacerlo con amor, como lo hizo el Señor Jesucristo. Restaurar es nuestra obligación. Y yo me pregunto, hermano, ¿lo estamos haciendo? ¿Te ha acercado a aquel joven que se apartó y todavía una vida disoluta? ¿O lo está aceptando como es? Ven. No. Le está diciendo en amor que su ropa está contaminada por el pecado del mundo y que debe quitarse y vestirse de Cristo. Le está amando como debemos amar, como Cristo amó a los pecadores que murió por ellos. Y te digo algo, a ti que no conoces a Cristo, que en esta mañana quizás estés dudando, o que quizás te ha apartado del Señor. Hoy es el día de volver a Cristo. Hoy es el día de la salvación para tu alma. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llevar esta verdad a otros. Y tú que la has escuchado,
tiene la obligación de venir a Cristo porque ya fuiste advertido. Y lo hizo el Señor con amor. Que Dios nos siga bendiciendo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, Señor, y cada día tú hablas a nuestros corazones para que nuestras vidas sean transformadas. Te pedimos, oh Dios, que estas palabras que hemos predicado no se queden en el vacío. Y que tú nos bendigas, Señor, y que tenga misericordia de nosotros. Glorifícate, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús.